continuación, Lenguaje y Literatura, octavo grado. El mito, recreación. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura, en la que seguiremos estudiando el mito, pero específicamente la escritura de un mito. Y para eso es necesario que recordemos qué hemos visto en las semanas anteriores. En una semana leímos el mito del cipitío. En la semana 2 leímos el mito de la ciguanaba y con esto hemos leído los dos mitos principales de Centroamérica y los principales también para El Salvador, el mito de la ciguanaba y el mito del cipitío. Ahora bien, a ustedes les quedó una tarea y esta tarea era que iban a hablar con sus familiares sobre los mitos que conocen. ¿Hicieron esa recopilación? Seguramente. Y la mayoría de relatos que sus familiares les contaron deben de ser leyendas. Pero como ustedes ya saben cómo diferenciar un mito de una leyenda, pudieron decirles que en ese caso, si ellos contaban que se les había aparecido un espectro, ya sea la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, esa es una leyenda. Pero si les contaron algo sobre la creación, como aquellos mitos de cómo surgen los venados y que no hay un lugar específico, ese es un mito. Y esos mitos van a ser publicados por ustedes en sus redes sociales. Ahora conoceremos más sobre un escritor salvadoreño, Miguel Ángel Espino, que escribió Mitología de Cuscatlán. Para conocer más sobre los escritores de mitos y leyendas, te presentamos al autor de la semana, Miguel Ángel Espino. Miguel Ángel Espino nació en Santa Ana en 1902 y murió en San Salvador en 1968. En América Central, Espino representa el gran movimiento de la novela surgida en América Latina, la novela del realismo naturalista, que dio grandes obras literarias sobre un mundo en gestación, donde la selva prevalecía sobre las ciudades o donde simplemente las ciudades no habían comenzado a ser percibidas. Quizás, en tanto, solo eran una prolongación civilizada de la aplastante geografía. Miguel Ángel publicó a los 16 años su primer libro, Mitología de Cuscatlán, libro de recreaciones poéticas sobre mitos y leyendas de los pipiles, los indígenas que poblaron El Salvador, llamado antiguamente Cuscatlán. Posteriormente escribe Cómo cantan allá, en 1926. Espino solo publica un nuevo libro luego de grandes periodos. La excepción se da entre sus dos novelas. Así, entre Mitología de Cuscatlán, publicada en 1919, y su novela Trenes, publicada en 1940, median más de 20 años, y entre su novela Hombres contra la muerte, 1942, su último libro, y la fecha de su muerte, 1968, hay un periodo de 26 años. Ahora es necesario que recordemos la definición de mito. ¿Qué es un mito? Sí, un mito es una narración, quizás en muchos casos extraordinaria, de los fenómenos de la naturaleza. Recordemos que las culturas antiguas trataban de explicar aquellos fenómenos para los cuales no encontraban una explicación lógica. Entonces se recurría a pensar que habían seres maravillosos que hacían todas las cosas. Por ejemplo, llover, ¿por qué sale el sol? ¿De dónde viene el agua? ¿Y cuál es el inframundo? Todas esas explicaciones se hacían desde un punto religioso y se quedaron enclavadas en todas las culturas. Tenemos mitos desde la lejana Asia hasta Sudamérica, con variantes, pero todos tienen un objetivo en común: explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Sabías que el término oralitura se refiere a la tradición literaria que los pueblos han creado y transmitido de generación en generación y que perdura en el tiempo? Bien, ahora vamos a seguir leyendo más mitos. Vamos a leer un mito de Miguel Ángel Espino ubicado en épocas remotas y los vamos a traer, los vamos a analizar
veremos cómo está compuesto y después de hacer toda esa contextualización, ustedes podrán escribir un mito. El tigre del Zumpul era un personaje siniestro, malo, que vivía en las riberas del río, tan grande y tan teñido de sangre, en las montañas de Chalatenango. Este ser preparaba embrujos, cocía hierbas a las orillas de los caminos para envenenar a sus víctimas, a las cuales despojaba de todas sus pertenencias. Un día, un joven guerrero de las tribus pipiles iba caminando por un camino de aquel desolado lugar. Era Malinali. Malinali, como todo ser, tenía un nahual que lo protegía, una poderosa mazacuat o mazacuata de pecho blanco. Esa mazacuata lo cuidaba de todos los peligros que pudieran acecharlo, y eso no lo sabía el tigre del Zumpul. El tigre del Zumpul, silencioso y astutamente, se colocó a la orilla del camino, y cuando Malinali iba caminando, sacó su cerbatana, puso un dardo envenenado con leche de sapo, con otras especies, además de veneno de chinchintora. Cayó Malinali al suelo, pero Malinali era tan fuerte, o porque el veneno ya estaba demasiado viejo, no murió al instante. Entonces el tigre del Zumpul se abalanzó sobre él y con una piedra de pedernal le dio muerte. Los pobladores, al no ver a Malinali, se asustaron, lo buscaron y lo encontraron muerto. Dijeron muchas cosas contra el tigre del Zumpul, pero dijeron que el nahual de Malinali se iba a encargar de matarlo. Entonces el tigre sintió miedo, huyó a la peña de Cayahuanca, buscó refugio, pero la mazacuat lo acechaba. Y un día que iba caminando en un camino sobre un árbol de tihuilote, la mazacuat lo acechaba, y cuando él pasó le dio la mordida mortal, y ahí terminó la vida del temido tigre del Zumpul. ¿Sabías que en los años 90 Rolando Menéndez Castro inició la filmación de Las Aventuras del Cipitío, programa que se transmite por Canal 10? Con esto se le brindó un mayor realce al personaje mitológico. Ahora, analicemos el mito anterior. Los mitos poseen una estructura como todo tipo de relato, y esta estará conformada por un inicio. En el inicio se nos presentan los personajes, y en el caso del mito del tigre del Zumpul, el personaje que se nos presenta es ese, el tigre, aquel cruel que asesinaba personas, que tenía una cerbatana, que vivía en los montes. Se nos presenta a él como el malo. Después tenemos el desarrollo, y en el desarrollo viene lo más tenso en toda la trama. ¿Qué quiere decir? Aparece un conflicto, y ese conflicto vendrá dado porque el tigre del Zumpul ataca a Malinali. ¿Y por qué lo ataca? Bueno, solo por quitarle algunas pertenencias. En algunos casos lo hacía solo por quitarle un cuero de chinchintora que llevaba. Pero en este caso, la trama, lo más tenso se encuentra en que Malinali es atacado. Después que es atacado con el veneno de sapo, no muere. Entonces el tigre del Zumpul lo ataca para que muera. Después el texto tendrá un cierre o un desenlace, y en ese cierre vendrá cómo termina esta persona mala, que en este caso sería el tigre. Bueno, una serpiente o una culebra, una mazacuat, como dice el relato, lo ataca y muere. ¿Muere por qué? Porque los dioses habían destinado que a Malinali lo cuidaba su nahual, la mazacuat, y la mazacuat se encargó de vengarlo. ¿Sabías que en El Salvador y Guatemala se recomienda que cuando la ciguanaba ataca a una persona, la víctima debe morder su machete para que se le quite el miedo y el espectro se aleje?
Ahora preguntémonos cómo haremos la actividad de esta semana. ¿Puede ser complejo escribir? ¿Qué dificultades se nos pueden presentar? Bueno, el proceso de escritura es muy fácil. Solo tendremos que seguir unos pasos específicos, pero antes de hacer todo esto es necesario que leamos y conozcamos más mitos, que analicemos cuál es su estructura, que veamos cuáles son sus características y cómo crear un personaje mitológico, porque un personaje mitológico no será igual con un personaje de un cuento, tendrá sus características específicas y más aún si es de un personaje mitológico salvadoreño, tendrá cosas particulares que ustedes determinarán cuáles serán. Recordamos lecturas de semanas anteriores, entonces viene el proceso quizás más creativo, el proceso de escritura. Y este proceso de escritura lo vamos a hacer en pasos muy fáciles. Esto será la planificación. Y en la planificación determinaremos cuál será el tema que vamos a tratar en nuestro mito. ¿Cómo vas a determinar el tema? Bueno, a partir de los relatos que te contaron tus familiares, puedes decir, bueno, mi mito puede tratar sobre un ser, o mi mito puede tratar de explicar cómo surgió el agua, cómo surgió toda la vegetación de mi comunidad, cómo surgieron algunos animales en específico, o puedes buscar información en internet y a partir de eso determinas el tema. Después debes determinar quiénes serán tus personajes y estos van a tener características específicas. Estas serán físicas y psicológicas. Físicas en cómo será un espectro que dará miedo, cómo serán sus rasgos físicos, y en los rasgos psicológicos debes decir cómo se va a comportar, a quiénes va a asustar. ¿Será que va a asustar niñas y niños? ¿O será que asustará personas adultas o asustará jóvenes? Cuando ya has determinado todo esto, debes decir, ¿pero cómo voy a titular mi mito? Bueno, a partir de cómo se comporta tu personaje mitológico, dirás, mi mito tendrá este nombre, como el ser de las aguas, o el señor de las aguas, el señor de los animales. Cualquier nombre es bueno, solo que debes responder a las temáticas que has tratado dentro de tu narración. Ahora viene el segundo paso y este es la textualización o escritura de tu mito. ¿Y cómo vas a hacer esto? Pues traerás toda aquella información que recopilaste en la planificación, el tema, los personajes, el título, y lo escribirás en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Para esto debes ser muy cuidadoso, ya que debes pensar cómo irá actuando en una secuencia de hechos tu personaje, porque la secuencia no puede ser arbitraria, sino que debe llevar un sentido lógico. Y para que tenga un sentido lógico, la mejor forma es que enumeres aquellas ideas que vas a ir plasmando. Por ejemplo, mi personaje mitológico se va a aparecer en una quebrada. Una idea. La idea 2, mi personaje se va a aparecer en una ciudad. Idea 3, mi personaje se encuentra con una niña o con un niño. Tienes 3 ideas. Esas ideas debes retomarlas e irlas completando con ideas secundarias. Cuando ya tengas ese conjunto de ideas, es necesario que hagas un proceso de revisión, que este es el tercer paso, la revisión de la escritura. Y en este debes ver que todas las ideas tengan la secuencia lógica, que los personajes actúan a partir de las características psicológicas que les diste. Además, debes ver que no tengas errores de ortografía, debes corregir, debes ver que tenga coherencia y cohesión tu texto. Cuando ya tengas esto, léelo en voz alta, y aún si lo lees en voz alta, te darás cuenta que necesita algún cambio. Cuando ya hayas hecho todas las correcciones, escribe una nueva versión de tu mito. Ahora llegamos al último paso del proceso de escritura, la publicación. ¿Y cómo harás la publicación de tu mito? Esto lo puedes hacer en redes sociales. Lo compartes con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeras y con tus compañeros. Además, recuerda que debes tener escrito el mito en tu cuaderno de lenguaje y literatura.
para que cuando termine la emergencia por el COVID-19 puedas compartirlo con tu docente. Y recuerda, sintonízanos siempre en las clases de lenguaje y literatura.